Soy Mauricio Rabuffetti, soy corresponsal de la agencia France Press en Uruguay. Bueno, es un instrumento más de la negociación salarial que en Uruguay se ha convertido en una herramienta importante tanto para los trabajadores como para los empresarios. Uruguay tiene un Ministerio de Trabajo o un ministerio que se ocupa del área de trabajo desde el año 1907 y la herramienta de los consejos de salario existe desde 1943. Es decir, no es un instrumento nuevo. Si bien no funcionó durante algunas épocas, es un instrumento sobre el cual existe gran experiencia en su utilización, que ha tenido algunos ajustes, algunas modificaciones, pero el espíritu de la idea se sigue manteniendo. Obviamente se pueden plantear situaciones diferentes en caso de que continúe el Frente Amplio en el gobierno o gane un partido de oposición. De todas maneras, yo no creo que ningún partido de oposición vaya a tocar conceptualmente los consejos de salario. Los consejos de salario no van a desaparecer en Uruguay, sería una medida extremadamente impopular, mucho más para un gobierno que estaría llegando después de 15 años del Frente Amplio en el poder, de un Frente Amplio que además ha hecho de los consejos de salario una defensa importante, al punto que en algunos casos hubo que recordar que si bien fueron reintroducidos por el Frente Amplio, no fueron creados por el Frente Amplio, ¿no? Si gana un partido de oposición, las diferencias que puede haber, por lo menos el candidato que lo ha manejado, que ha sido Luis Lacalle Pou, ha hablado de algunas diferencias geográficas, es decir, que exista cierta flexibilidad para contemplar la realidad de empresarios o pequeños empresarios sobre todo en el interior del país y en algunos rubros en particular que no están instalados en Montevideo, principalmente en el sector agropecuario o vinculado al agro, pero se trata de cambios que no hacen al concepto. En Uruguay hay una tensión importante entre empresarios y el movimiento sindical que está vinculada específicamente o muy centrada en las ocupaciones de lugares de trabajo. ¿Qué ocurre? Para el movimiento sindical la ocupación del lugar de trabajo es una extensión del derecho de huelga. Para los empresarios, lógicamente, no lo es porque son sus propiedades. Entonces lo entienden como la ocupación de algo que les pertenece. ¿Qué pasa con los empresarios que vienen a instalarse a Uruguay, a abrir un hotel, a abrir un restaurante o a abrir algún emprendimiento turístico temporal durante la temporada? No tienen necesariamente reuniones con los dirigentes sindicales ni tampoco necesariamente con autoridades del gobierno. Obviamente que para la imagen de Uruguay que recorra el mundo, fotografías o videos donde se observan establecimientos privados ocupados, y sí genera cierta tensión y una imagen negativa. Si escuchamos a los empresarios, obviamente van a decir que eso perjudica a la imagen exterior y las inversiones. Si escuchamos a los expertos en comercio exterior, van a decir exactamente lo mismo. Si escuchamos a los trabajadores, van a decir que si es una extensión del derecho a huelga, tienen derecho a hacerlo cuando no hay más alternativa para ellos en el marco de una protesta. A ver, no quiero decir que es una falsa dicotomía, digo que el objetivo es preservar ambas cosas. Preservar quiere decir mantener el poder de compra, significa por lo menos reponer la inflación del año cuando se negocia. Mejorar las condiciones de salario significa tener incrementos anuales por encima de la inflación para tener mayor poder de compra. Mantener los puestos de trabajo es fundamental para evitar que se pierdan fuentes de ingreso genuinas y formales. Uruguay está en este momento en una situación de franco deterioro del mercado de trabajo. Entonces, cuando eso ocurre, se puede canalizar el fenómeno de dos maneras. Si no bajan los salarios, se pierde empleo. ¿Esto quiere decir que hay que bajar los salarios para conservar empleo?
No, esto quiere decir que se podría gestionar mejor para darle la chance a las empresas de tener más oxígeno. Lo que está pasando en Uruguay hoy no tiene que ver con una oposición entre altos salarios y digamos, pérdida de fuentes de trabajo. Lo que está pasando en Uruguay hoy es que las empresas están ahogadas por muchos costos, entre ellos los costos laborales.